Hola, hola a todos, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a este penúltimo capítulo de Invisibles. Estamos hoy día recordando a la gran, tremenda escritora, poeta Estela Díaz Barín. Agradecer al Instituto de Estética de la Universidad Católica, quienes son nuestros patrocinadores oficiales, ¿cierto? Y que nos auspician en difusión y estamos saliendo a través de sus plataformas. A Balmaceda Arte Joven también, que es dentro de nuestro patrocinio, a Ouch, autoras chilenas feministas, que estamos trabajando junto con ellas, junto con Pauli Bermúdez, a quien invito a que se conecte, que es la encargada, ¿cierto?, de formación de esa área. Pauli, ¿estás? ¿Estarás por ahí? Estoy, obvio. Ahí. Te escucho, pero no te veo. Ahí Hola, sí. ¿Cómo estás? ya estoy. Muy bien, muchas gracias. Vamos Muy a comenzar. emocionada de este penúltimo encuentro. Sí, ya no se acerca nada. La próxima semana nos vemos con María Monbel y cerramos ya todo este fondar de 12 escritoras No, nacionales. ¿Sí? fue muy rápido el encuentro, se me hizo muy corto. Sí, se ha hecho muy cortito. Vamos a invitar a nuestras panelistas de hoy día. ¿Te parece? ¿Partes tú o parto yo presentando? Parto yo. Ya. Bienvenida, Paula y la Vaca. Por favor, enciende tu camarita. ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿y ustedes? Pauli y Bien. Diana. Bien, bien. Un Acá gusto. esperándolas con este dress code que nos habíamos propuesto recién. Ah, están ahí con la copita, me ¿Viste? encanta. No, total la copa. Yo me traje acá una botella con agua porque se me seca la boca cuando hablo. Yo también traje agua, obviamente. Muy bien. Súper, yo voy a invitar a mi querida Tatiana Molina, que hoy día es la actriz que va a caracterizar a nuestra Estela Díaz Barín, que se ve muy parecida con esa peluca, ¿cierto? Con ese pelo Hola, rojizo. ¿Cómo estás, Tatiana? bien, ansiosa. Ay, Ay, me imagino, además que no te tocó fácil, es una escritora No, no me power, tocó fácil, pero wow, todo un desafío. todo un desafío. Ahí para presentar formalmente a Tatiana, Tatiana es actriz, ¿cierto? Muchos la reconocen por teleseries, series. Ha trabajado mucho en comedia, en humor, pero es una gran actriz de drama, de hecho hoy día la vamos a poder ver en aquello. Así que bienvenida, también es parte de las tablas nacionales, ahí para quienes la han visto en el GAM, en heterofobia, ¿cierto? En adulterio, en el Mori, en reversible, en el Mori también. Así que bienvenida, Tatiana. Gracias por Gracias. estar bueno, acá. por mi Presentación, parte Diana. voy. Perdón, yo quería presentarles oficialmente o formalmente a Paula porque solamente le di la bienvenida para que ustedes la conozcan a los que se están uniendo. Paula y la Vaca es escritora, docente, editora, lleva más de 15 años de trayectoria. Para nosotras es un honor contar con Paula en este proyecto. Paula ha sido premiada también por sus libros, por sus obras. Ha recibido el premio Pablo Neruda, el premio Fuegos Florales. Hace poco publicó una de sus últimos libros. Así que bueno, les invito también a conocerla, no solamente como docente, sino también como escritora. Gracias, Pauli, por la presentación. Feliz de estar acá y un honor hablar de nuestra querida Estela. Era necesario esta instancia para Sí. rememorarla. Sí, yo Súper. dije que la copa era por Estela, no era por nosotras, así que bueno, ahí. Lo entendimos, Paulina. Para ¿Sí? ¿Viste? celebrarlo. Sí, Se entendió, se entendió. sí, para celebrar. Perfecto, Súper, partamos entonces con la ronda de preguntas a nuestra querida perfecto. Paula, para que vayamos un poco Sí, conociendo más a esta figura emblemática chilena y también muy invisibilizada, ¿cierto?, por el canon literario chileno. Pauli, partes tú. sí, como dijimos recién, esta es la penúltima de las autoras que estamos visibilizando. Como dije, también se me pasó muy rápido, los ciclos se me pasaron rápido, como el entremedio no tanto. Entonces queríamos eh, pedirle un poquitito a la Paula que nos cuente quién fue Estela Díaz Barín, a qué géneros se dedicó, porque sabemos, lo compartimos la otra en el live, que ella fue bastante invisibilizada sencillamente por el patriarcado.
porque ha sido muy mal leída. Entonces lo que nos interesa ahora es que la podamos leer bien. Así que Paula, por favor, tú eres la indicada. Feliz. Bueno, Estela Díaz Barín nace en 1926 en La Serena, ¿ya? Y voy a ir mezclando un poco lo que podemos encontrar, ¿cierto?, en los medios tradicionales y también lo que fui como investigando sobre ella, lo que han dicho personas que la conocieron, que estuvieron muy cerca de ella. Yo también tuve la suerte de conocerla, como dije ayer, y también me voy a referir a eso, como a la presencia de ella. Y quisiera partir con una cita, que aquí tengo un pequeño torpedo, que habla Claudia Donoso sobre ella, que fue también una gran amiga y tremenda periodista, ¿cierto? Nuestra Claudia Donoso, y ella dice que Estela tenía algo con la oralidad, ya quisiera partir por ahí también, como para ir mezclando como estos recuerdos de las personas conocidas de ella, algo que no cabía en ella, ya, y también como me refería ayer en el live, me parece que hablar de Estela es hablar de un cuerpo también, ¿no? Como un cuerpo súper potente, súper importante, que deambuló prácticamente la segunda mitad del siglo XX e inicios del XXI, ya, porque yo la conocí hacia fines de los 90 y Estela estaba en todos los lugares, sobre todo en su querida Sociedad de Escritores de Chile, la SECH, como la conocemos los escritores y las escritoras. Entonces, en ese sentido, partir por ahí, ¿no? Como esta oralidad de Estela. Y también mencionar algunos hitos de su vida. Por ejemplo, su padre fallece cuando ella tenía 7 años, y Claudia también se refirió sobre eso, ¿no? Que sentía un amor desmedido por el padre, y también la ausencia de este padre la lleva, ¿no? Como lo que estamos hoy día celebrando, de leerla en clave feminista, como de estar en una familia con puras mujeres, y tener mucha sensibilidad hacia ese hito que muchas familias chilenas monoparentales han compartido, digamos, en toda la historia de Chile, pero ella también se refirió, que eso me voy a referir más adelante, a la labor de la mujer también, ¿no? Tanto los espacios domésticos como los espacios laborales. Así que en ese sentido, bueno, ella nace en La Serena, como dije, y después deja La Serena y se traslada a Santiago. Y en Santiago ella entra a estudiar medicina, ya porque quería especializarse en psiquiatría, como todos bien sabemos, y una carrera que nunca terminó, pero que sí, creo yo, después de haber escuchado la entrevista, de haber leído, haber visto el documental La Colorina, creo que quedó en ella, ¿no? Como este afán de conocimiento de lo humano, ¿ya? Y me gustaría también referirme así a ella como lo humano, en el sentido de que cada hombre, cada mujer que pasaba por su vida eran también sujetos de diálogo, ¿ya? Como esta oralidad de nuevo, ¿no? Su potencia, su presencia. Imagínense andar transitando con toda la chiquillada de los años 2000 que escribíamos poesía y estar ahí con nosotros, con nosotras, conversando de bar en bar. De hecho, yo siempre me iba antes de que empezara, ¿no? La noche de los poetas. Entonces, en ese sentido, como toda esta potencia arrolladora de ella, que alcanzamos a conocer muchos y muchas a fines de los 90, y que también leyendo su biografía y leyendo toda esta, y escuchando también a estas personas que la conocieron, la instaló, ¿no? Después de que intentó, ¿cierto?, estudiar medicina, la instala ella en una sociedad de escritores de Chile, comienza a escribir sobre crónica, es que se desempeña como escritora, y como tal, también dice Claudia Donoso, le encantaba el mundo del crimen, ¿ya? Y de hecho le había dicho a carabineros que le informaran cada vez que se cometía un crimen, que quería ser notificada, que esa parte la encontré como genial, ¿no? Como poeta, periodista, ¿cierto? Esta mujer maravillosa, potente, como relacionada con hombres y mujeres que aparecían en su vida. Entonces, claro, todo esto es como todo esto que escuchamos de ella, ¿no? De la bohemia, que esto y que lo otro, a mí me parece que era una mujer llena de vida, ¿cierto? Con una vida también muy fascinante. Y no sé, como que revisando también desde la distancia, ¿no? De haberla perdido ese año 2006, que también se nos fue Gonzalo Millán, o sea, la poesía chilena fue un luto ese año 2006, que lo recuerdo muy bien. La muerte de Estela en junio, la muerte de Gonzalo en octubre. Yo también fui tallerista de Gonzalo Millán, entonces haber conocido a Estela, haber estado con Gonzalo Millán en sus talleres, como que se acababa la poesía, es decir, y con esto también quiero compartir un poco la visión que teníamos los poetas hasta el día de hoy, ¿no? Como que los poetas se mueren, ¿ya? Y esa pérdida, y sobre todo la pérdida de Estela,
significó que la noche ya no volvió a ser la noche, porque la noche también era de ella, ¿ya? Entonces, en ese sentido, cuando ella comienza, ¿no? como poeta, estaba en la Sociedad de Escritores de Chile, amiga, ¿cierto? De todos estos varones poetas, como mencionaba ayer, ¿cierto? Jodorowsky, Enrique Lihn, Nicanor Parra, y todo este grupo de sujetos que también deambulaban en el Bosco, ¿cierto? Que era este lugar favorito de la bohemia santiaguina en ese tiempo. Y me gusta mucho la amistad que tuvo con Teófilo Cid, ¿cierto? Porque Teófilo Cid era, dentro de los surrealistas y esta generación de la mandrágora, el más oscuro de los poetas. Ya Teófilo Cid tiene toda una historia bueno, el más maldito de los malditos, ¿cierto? Un poeta también de la noche, que me gusta mucho esa idea, como la noche era de los varones, pero también era de Estela. Entonces, en ese sentido también, como ella deambulaba por esta noche santiaguina, y que imagínense, o sea, yo la conocí a fines de los 90, ya llevaba casi 40 años deambulando por la noche, y la noche también pasó a ser parte de ella. Entonces, en ese sentido, y en clave poética, como que me gusta pensar como su vida en ese aspecto. Y bueno, ella participa en varias actividades, y hay varios hitos también que en clave feminista, como hemos dicho, podemos revisar. Por ejemplo, el tema de su tatuaje, que volviendo, ¿no?, al tema del cuerpo, me parece súper relevante, porque imagínense los tatuajes que ahora nos hacemos por afán estético, como marcas en el cuerpo, ya sea de recuerdos, de acontecimientos de nuestras vidas. Ella se hace un tatuaje porque pertenecía al Club de la Muerte, ¿ya? O sea, y un tatuaje en esa época que se le hiciera a una mujer, y como cuenta ella en el documental, que tuvo 3 meses el brazo así como súper hinchado, ¿cierto? Que es como bien elocuente también para contar la historia. Entonces, en ese sentido, como que me quedé pensando mucho en esa marca del tatuaje, porque en el fondo, una persona que se tatuaba en ese tiempo, pensaba yo, sobre todo una mujer, no le tenía miedo a nada, ¿sí o no? O sea, andar tatuada y con una calavera también, ¿cierto? Como que en ese sentido, me parece que más allá de todas estas lecturas, ¿no? Como decía yo ayer, de este patio, de la poesía chilena, de decir esto, lo otro, me parece que esa marca en su cuerpo, y volviendo también al cuerpo de Estela y a lo que significó, es súper potente, ¿ya? Es una marca que tiene que ver no con algo estético, sino que con algo como de un idealismo, y lo que ese tatuaje también significó, y de llevarlo ella toda su vida, ¿no? Porque nosotros le veíamos el tatuaje, o sea, conversábamos con ella y como que la quedábamos mirando, y era súper curioso porque en ese tiempo, lo repito, había muchas personas tatuadas, muy pocas personas, perdón, a finales de los 90 tatuadas. Entonces también ver un tatuaje en una señora, porque en ese tiempo tenía la edad que tenía, ¿no? Entonces, todo eso lo reflexionaba mientras hacía la investigación, y pensaba en esto, que el cuerpo, en el fondo, no lo separamos del habla de la poeta. Y en ese sentido, el cuerpo se constituye también como parte de su obra, ¿ya? El tatuaje, visto como una escritura en el cuerpo de Estela, y esta escritura que daba cuenta de su unión con la muerte. ¿M? Entonces, y esta cosa que tenía ella, que creo yo que va más allá de lo fatal o de lo trágico también, como ha sido leída. Creo yo que nuevas lecturas, como conversábamos ayer también sobre la obra y todo lo que significó Estela para muchos y muchas, incluyéndome, creo que este tatuaje también da cuenta de la escritura sobre el cuerpo, y la escritura también como una forma de vida, ¿ya? Entonces, en ese sentido, creo yo que su vida también fue un texto, ¿no? Un texto que ha sido narrado por muchos y muchas, y claro, el patriarcado siempre presente, y no quiero repetir acá las cosas que podemos encontrar en Google, ¿cierto? Pero sí quisiera hacer mención a eso, ¿no? A su cuerpo, a su realidad, al tatuaje, y también ya acercándonos un poco más como hacia el momento en que tuve la suerte de conocerla, el grupo Derrame, por ejemplo, así como existió la Mandrágora en la década de los 50, al inicio de los 2000 existió un grupo surrealista chileno, compuesto por Rodrigo Verdugo, el querido Aldo Alcota, que tuve la suerte de conocerlo, Rodrigo Yáñez también, y ellos también fueron muy cercanos y muy amigos de Estela. Entonces, Estela ahí también, o sea, venía de una tremenda generación y tuvo la generosidad de compartir con creadores y creadoras muy jóvenes. Y era una más en la mesa, ella estaba sentada, escuchábamos las cosas que decía, todos así como mirándola, así como anonadados con su presencia. Y en ese sentido,
me hace como también pensar, y en eso también me detuve mientras investigaba, como a recordar claramente cuando yo la había conocido y qué había significado para mí también, si me lo permiten, como compartir esta cosa de la generosidad de la poeta mayor con los poetas más jóvenes. Y por eso también tengo esta copa, lamentablemente, Estela querida, es con agua, pero quiero brindar esta noche por ti porque me siento muy honrada y muy emocionada porque me acordé que cuando yo publiqué mi primer libro, Estela hizo un brindis por mí en La Chascona, así que, querida Estela, te recuerdo, y recuerdo, ¿sabes qué dijo? Alguien le dijo, ahí anda la Paula y la vaca, y dijo, y la vaca, ven para acá, y yo, ups, y me acerqué y brindó por mi libro completo, así que Estela, brindo esta noche por ti y te traemos de vuelta aquí con este maravilloso ciclo, así que comience la conversa. Sí, Oye, qué oye, no, bonito lo del brindis, me emocioné No, mucho. heavy. Yo me acordé el otro día, sí, o sea, lo tenía presente, ¿no? Pero el otro día como que haciendo como, cuando uno como que investiga, se empieza a acordar de cosas, etcétera, y brindó por mi libro, y le gustó, porque mi querido amigo Héctor Hernández, porque claro, aparte de ser amiga de los de Rame, que eran los poetas jóvenes surrealistas de ese tiempo, muy amiga también de Rafael Rubio, querido poeta, que yo lo conocí en la Universidad Católica, y muy amiga también de mi querido amigo Héctor Hernández, entonces yo siento que algo tenemos todavía de Estela en nuestras vidas. De hecho, quería compartir una anécdota que yo la conocí con una lectura de Pedro Lemebel. Pedro Lemebel a fines de los 90, leyendo en la SED, yo tenía 19 años, y escuchábamos una voz súper potente que se reía, que comentaba la lectura, y todo así como, así como, está leyendo Pedro, cállense todos, por favor. Y de repente Pedro dice, ok, voy a parar porque Estela está en la casa, y todos mirando, y estaba ella atrás, y todo bravo, la empezaba a aplaudir, y Estela le empezó a pedir qué textos leer, imagínense, Ah, así era. Entonces Pedro, ok, y Pedro Lemebel leyendo los textos que Estela le pedía. Entonces imagínense estar ahí como una joven poeta mirando todo eso, y después que Estela sí, brinde, así que qué oye, con qué agua lindo. hermoso y Oye, no, Paula, Igual lo hacemos por ella. por qué ella. brindis. Oye, Paula, fíjate que yo hago el símil con Pedro y la Estela. Totalmente, Se me vienen juntos. totalmente, ¿cierto? Sí, Sí. sí, completamente. lo Desde comentamos en los una ensayos cosa, con la Tatiana. ¿En claro, lo serio? comentamos. Oye, no, y para los Sí, espectadores y espectadoras no habíamos hablado de esto entre las 3 y no, las 4, no. Yo me lo guardé profundamente cuando me escribió Pauli. Yo miré y dije, Estela, así como de una, como que dije, Estela tiene que ser mía en este proyecto porque de verdad fue súper emotivo. Y tal como dices tú, Tatiana, claro, Héctor Hernández, mi querido amigo poeta, ensayista, académico también, Héctor menciona el documental de La Colorina, él aparece como en el psiquiátrico, son unas escenas como bien poéticas también con él ahí, y menciona que Estela fue un virus que recorrió a fines de los 90 y principios de los Súper, 2000. súper artodiano ese concepto, como la Sí, peste de Artaud, sí, sí, como... totalmente. Y llegó a todo, o sea, Antonio Silva, nuestro querido poeta que falleció ya, se cumplen ahora en junio 10 años de la partida de Antonio Silva, que las invito y les invito a leerlo, muy amigo también de Estela. Y Antonio, Héctor, Pedro, Estela, se espejean mucho, ¿no? Como en esta cosa como performática. sí, y muy De, teatrales, sí, muy muy, teatrales. muy teatrales, profundamente teatrales. Sí, Sí, qué bonita coincidencia que lo hayan visto también sin bonita. saber este... Sí, Oye, hacer una invitación con respecto a comentarios biográficos que tú diste, que no, que yo siento que falta. Ella no solo fue poeta, nosotros tenemos registro de que fue poeta nomás, pero tú dijiste es periodista. En el diario La Tercera publicaba 2 columnas y un cuento semanal con el seudónimo de prolífica. Anagrama, y en Quimantú, en la editorial Quimantú, que tenía una revista que sacaba como al por mayor, publicaba, pero acá publicaba con seudónimo, el seudónimo de Juana Tapia y de Argentina Plaza, porque no la dejaban publicar como ella, porque ella era muy polémica. Así que yo invito a la gente que está estudiando, que sigue investigando, falta recopilar, Sí. así como hay una antología de poemas de ella, falta que alguien se vaya a meter a los diarios de La Tercera Claro, de aquella época,
a las revistas de Kimantú y recopilar todo lo que hizo como narradora y cronista, o sea, no está en ninguna parte, que eso es súper Oye, importante. qué buen dato, Diana, porque claro, Sí. yo leí periodista, yo me leí la obra Reunida nuevamente, ¿cierto? Después de 20 años. Yo leí mucho Los dones predecibles en esa época, a fines de los 90, principios de los 2000, que era el libro, ¿no? Que andaba circulando y que tenía Héctor Hernández, que me regaló también uno a mí. Pero tienes toda la razón, po. Investigarla como periodista es otro mundo, ¿no? Y es otra arista de esta poeta. Que tal como en algún momento de las cosas que me gustaron, que decía Jodorowsky, de lo que me gustó, porque hay cosas que no me gustan, que menciona en el documental, decía que era una mujer muy compleja, ya llena de aristas, que compleja es muy distinto a decir complicada, ¿cierto? Sino que compleja, como... Claro. Y en ese sentido, claro, toda la razón, así que ojalá las personas que nos están viendo ahora, alguien se anime como a ese rescate, ¿no? De buscar sus textos como periodista. Paula. Oye, los cuentos, hay que rescatar los cuentos, por favor. Un cuento semanal, es caleta, escribir un cuento semanal. Yo Quiero caché buscar eso, eso. sí, yo caché eso por la biografía breve que publicó el Álvaro Ruiz, y que ahí ella cuenta todo, de hecho cuenta cómo la echaron y se quedó sin trabajo de periodista, cómo incluso cuando se quedó sin trabajo de periodista estuvo trabajando en el club de consumidores de salsa de tomates, de conservas Deico, porque Alfredo Díez, que era publicista, le dio trabajo en eso, y para que vean que la vida del artista implica muchas veces trabajar en cosas que no tienen nada que ver con lo que uno es. La misma Estela, que es una tremenda, le tocó eso, ¿cierto? Entonces, él publica estas anécdotas de ella que yo quedé como, demonios, no solo es poeta, sino que también es cronista y narradora, porque se escribió cuentos semanales. Claro. Bueno, Me en su encantó. poesía reunida hay poema en prosa, que el poema en prosa es cuando en el fondo como, y un poco de técnica, ¿no? De escritura, es cuando el verso se le hace corto a la poeta o al poeta y baja a la prosa, y encontramos eso en la obra reunida de Estela. Así que, claro, que haya pasado hacia el cuento me parece como súper coherente, ¿no? Como con lo que conocemos ya de su poesía reunida. El rol de la mujer, Paula, en la escritura de la Estela. Sí, ¿Cuál era? bueno, sí, me llamó mucho la atención en esta relectura que hice de su obra para este encuentro, para esta conversación. Hay muchos poemas, fíjate, como en tercera persona, ¿ya? Entonces me detuve ahí como a pensar, porque sabemos, ¿no? Que está el autor o la autora, en este caso nuestra querida Estela, y también está el hablante lírico, que es esta voz que va diciendo los poemas. Y me detuve porque había muchos poemas que eran en tercera persona, entonces me detuve a pensar y también como mirando estos poemas en prosa, como dije antes, eh, y bueno, y lo que uno lee, ¿no? Sobre su obra, Memoria chilena, etcétera, que era rupturista, simbólica y surrealista, que pensaba también en ayer como cuando queremos abrir los espacios de la poesía. O sea, claro, se lee eso y uno queda como, es rupturista, simbólica y surrealista, pero en el fondo, ¿a qué nos estamos refiriendo con eso? ¿Ya? Y en ese sentido, Tatiana, creo yo que esta voz, estos hablantes líricos o hablantes líricas que ella deambula en sus textos, son súper como complejos de nuevo, ¿no? Como que vemos pues, estos poemas en tercera persona que se refiere o que habla sobre otros y otras, y en ese sentido pensaba mucho en Baudelaire, ya como este gran padre, ¿no? Del poema en prosa, y pensaba en este Flaner, ¿no? Este paseante que miraba la ciudad, y en ese sentido esta voz de la mujer, Tatiana, me encanta que se haya producido eso en la obra de Estela porque nos conecta, ¿no? Con la crítica feminista, donde la mujer ya deja de ser, súper entre comillas, ¿cierto? Ya deja de ser solamente mujer, sino que también como que subvierte lo que está expresando en su poesía y se transforma en esta observadora, ¿ya? Y una observadora también, pensando, ¿no? Que la hablante lírica está relacionada con la autora, pero si de repente miramos el poema en frío, no sabemos cuál es el género, ¿ya? Entonces, en ese sentido, lo vuelvo a unir a esta idea del cuerpo y de la oralidad de Estela, porque pareciese ser que en muchos poemas como que da cuenta de lo que está ocurriendo, ¿ya? Da cuenta de lo que está pasando, y me parece maravilloso, o sea, me parece maravilloso que una mujer en ese tiempo
haya sido capaz de hacer esa como subversión de los signos. Y bueno, Eugenia Brito tiene en esta obra reunida de Cuarto Propio, ¿cierto? Que es esta que está acá, que la tengo aquí marcadita, de Estela Díaz Barín, ¿cierto? La obra reunida y todo, que, bueno, y mencionar también a mi querida Claudia Pablaza, que fue parte súper importante de este proyecto, nuestra querida feminista, ¿cierto? Y editora de los libros La Mujer Rota, muchos años antes de La Mujer Rota. Aquí se menciona en el prólogo, el estupendo prólogo que hace Eugenia Brito, se menciona eso también, como que el cuerpo de la mujer es también un lugar extraño, ¿ya? Por ejemplo, en este poema La Casa, que lo menciona Eugenia Brito, cuelga la cabellera a la entrada de la casa, la cabellera roja. Entonces, fíjate que es como un cuerpo que está, pero no está tan bien. Entonces pensaba mucho como en este cuerpo tatuado, en este cuerpo escrito, en varios momentos de la obra reunida habla de la casa también, pero la casa no como un lugar burgués de comodidad, de confort, sino que la casa como las paredes, lo dicen algunos de sus poemas, como estas paredes que rodean al sujeto, ¿ya? Entonces, en ese sentido creo yo, y tomando también las palabras que aparecen dichas por el poeta enmascarado del documental, Estela fue una filósofa, ¿ya? Como que se trasladaba por la ciudad, que lo dije también ayer en el live, como conversando y entrando, como citando a este poeta, que no diré su nombre porque parece que sé quién es, como decía este poeta, que entraban los hombres y las mujeres y algo sacaba de ellos, ¿ya? Y también quisiera unir un texto, una cita más bien de Anaïs Nin, que Anaïs Nin dice, mi mente no debe morir porque soy escritora, soy el poeta que necesita ver. Entonces fíjense que en esa frase habla de la escritora y de el poeta. Entonces también como que lo uno con eso, ya como que pienso en Baudelaire, pienso en Anaïs Nin, y bueno, pensando también que se relacionó con todos estos varones del surrealismo, que por ahí también venía, ¿no? Toda esta Europa de principios de siglo que estaba trabajando en esos tópicos. Entonces, creo yo, Tati, que como que se relaciona mucho con lo feminista, porque ella fue capaz de dejar, ¿cierto? Como, no de lado, sino que como subvertir los signos a través de su obra. Sí, y en relación a las otras escritoras de su época, ¿qué pasaba con Estela, esta figura, esta pachorra? Sí, ¿No? ¿Qué pasaba con su con sus contemporáneas. con su contemporánea? ¿Qué Sí, ocurría? sí, nosotros pensamos con la Tatiana que en la época del 50, ¿cierto? Que está el grupo La Mandrágora, al mismo tiempo en los años 50, la Isidora Aguirre en dramaturgia salta como a la fama, con Carolina en el Antonio Varas, y después empieza a escribir Población Esperanza, Los Papeleros y todo. Y el lugar muy distinto que ocupan, porque nuestra Isidora es muy femenina, fue como como que fue muy apadrinada por los hombres y impulsada, fue como muy ahijada, versus que la Estela tiene otro lugar dentro de como escritora, no es el mismo lugar que ocupa una Isidora Aguirre, y que también a mí me hace pensar en la invisibilización, que esa es como la pregunta que te voy a hacer, pero antes de hacerte esa pregunta, tengo que pedirle a mi Tatiana que se vaya a preparar. Así que Me voy a preparar. va a prepararse, a concentrarse un ratito ahí. Pero Nos vemos en un ratito. Nos vemos en un ratito. Pero una de las preguntas que yo te quiero hacer tiene que ver con eso, porque la Tati te dice en relación a las otras escritoras de su época, y mi pregunta es si tú sabes por qué ha sido tan invisibilizada, o sea, como si tú tienes alguna teoría al respecto, porque yo siento que en el caso de Isidora, en su época, yo encuentro que ahora quizás es menos conocida, pero en su época como que causó un revuelo, la padrinaron directores de teatro, ¿cierto? Y yo siento que ella pudo como que seguir publicando y armándose y todo, y en el caso de Estela, uno ve en el documental que no menor que algo que comentamos, que la gente en YouTube ahí pedía el documental, también es como un documental de la mirada masculina sobre la Estela. Entonces también no hay que dejar de observar esa Estela desde ahí, pero para ti, ¿por qué no fue suficiente visibilizar? ¿Por qué no la conocemos? ¿Por qué cuando yo comentaba el otro día, en tercero medio, yo vi el grupo de La Mandrágola en el lectivo de literatura y nunca supe de Estela Díaz Barín? Tenía claro a Jodorowsky, tenía claro a Enrique Lin,
pero el nombre Estela Díaz Barín yo lo vine a conocer gracias a esta investigación por este Fondar. O sea, antes nunca. Entonces, Sí. ¿qué pasó con la figura de ella? Mira, yo creo que está muy unido como, es mi teoría ya, porque en esto como es algo bien como personal que podría compartir y también después de todo lo que leí o lo que sabemos de Estela, yo creo que estas palabras como tan crípticas de repente, ¿no? Como rupturista, simbolista, surrealista, todos estos sismos que la rodearon, creo yo que, y también rescatar una palabra que se dijo ayer, ¿no? Como lo críptico de su poesía, es decir, no encontrar ahí a una poeta hablando de cosas que debiesen hablar las mujeres, creo yo que eso inmediatamente la invisibilizó. Y que ha sido parte, ¿no?, de la lucha que hemos dado muchas autoras cuando no estamos diciendo lo que se nos pide que digamos, ¿ya? Porque también hay mandatos culturales y creo yo que y sobre todo en esa época, porque menos mal que hemos avanzado, ¿no?, estos últimos años, pero creo que sobre todo en esa época y al mismo tiempo como era tan reconocida por los varones de ese tiempo, que era una más del grupo, que como lo mencioné ayer, a mí me gusta esta relación con estos poetas porque era una más del grupo, y yo lo vi también como era una más del grupo de la chiquillada que andaba en ese tiempo, pero creo yo que fue invisibilizada su obra por eso mismo, como porque es difícil entrar a la Estela Díaz Barín, ¿ya? Y ahora me refiero netamente como a su cuerpo textual. No es algo que yo diga, ah, bueno, estos temas son tales, este libro, como que el hablante lírico hace tal, como que uno dice, ya, a ver. Y por eso como que me detuve harto rato, como que dije, ya. Bueno, ¿con qué lo puedo como dentro de lo que yo manejo, ¿no? Como de la historia de la literatura. Entonces pensé que pensaba en Baudelaire, porque Baudelaire también fue en su época un incomprendido. Filósofo. Anaïs, claro, Anaïs Nin también fue una incomprendida, ¿ya? Porque estaban transitando como entre un género y otro, entre una cosa y otra. Su obra también era inabarcable para el tiempo. Entonces, claro, Estela hizo este gesto muy poético como de escribir para el futuro, que también es como algo que circula mucho siempre en los poetas. Hay poetas de los tiempos que se viven y también hay poetas que son de un tiempo venidero. Y en ese sentido creo yo que Estela es una poeta y su riesgo mayor fue ese, ¿no? Como que jugársela por no ser capaz que tan obediente, ni tan sumisa, ni tan hablar de los temas de esa época, e incluso jugársela al nivel, y perdón que sea tan informal, pero se entiende, ¿no?, que también hay un juego ahí dentro de su obra, como incluso de pasar al olvido, ¿no? Porque tal como tú mencionas, o sea, uno habla de Estela Díaz Barín y qué bueno que está este ciclo, porque mucha gente te mira con cara de, ¡ay! Y como que no sabe mucho de quién es, de dónde viene. Entonces, en ese sentido, creo yo que ella hizo una apuesta a través de su obra, y esa obra logró trascender también por la apuesta de invisibilizarse en un tiempo, pero después tomar toda la fuerza que como la podríamos leer desde ahora, y como está siendo leída, porque estuve googleando, estuve investigando, y hay tesis de la Estela Díaz Barín, que están preciosas, el erotismo, ya, pero creo que todavía hay mucha estela que podemos recorrer, y su nombre también, ¿no?, qué poético, como que hay una estela que está como deambulando entre nosotras, entre nosotres, entonces en ese sentido, creo que es eso, Diana, como que era muy potente y también, bueno, esto polémico que ella también tenía de decir las cosas a la cara. Oye, ¿cuántas veces la vi diciéndole las tres verdades a las personas ahí en su cara, que era tan maravilloso que daban ganas como de aplaudirla así? Igual, claro, ella era un personaje incómodo para la gente, o sea, algo que hablábamos mucho en la época de los 50, el rol de la mujer era agradar, recordémoslo, o sea, había manuales en las revistas de cómo agradar. Como ser buena esposa. Como ser buena esposa, ¿cierto? Y en plena época ella no quiere agradar. Y yo siento igual que, pienso, ponte tú, leímos con la Tatiana para el ensayo, para cargarnos un poco de la Estela, leímos el poema que le escribió Parra, que se llama La Víbora. Es heavy, así como de un nivel, sorry mi querido Parra, pero de misoginia brutal, o sea, como la pinta como una verdadera bruja. Entonces también creo que hubieron flacos favores, ¿cierto? Que hablábamos ayer de estos seudónimos, la boxeadora, ¿cierto?
sabemos que ella era desfachatada para decir las cosas, pero también como que se empezó a armar un mito que la terminó como por ir borrando toda lo que hizo. Y como decíamos, falta mucho por hacer porque nadie está rescatando sus crónicas, sus cuentos, entonces queda mucha estela para mucho rato, como dices tú, yo te encuentro toda la razón. Sí, yo Oye, creo que se sí. vienen como mucha lectura y si me permiten, hay un poema que me gustó mucho, que claro, como en ese tiempo yo había leído Los dones previsibles y alguno que otro texto que circulaba en revistas de esos principios de los 2000, ¿se acuerdan que había muchas revistas publicándose, etcétera? Que es el poema publicado por las ediciones Villaquinte que se llama La Arenera. Les invito a buscar ese poema en la obra reunida Cuarto Propio, porque habla de una mujer que muere en la construcción de un caracol. Entonces yo lo estaba leyendo y estallido social, o sea, de una, así como hablaba mucho del sistema, hablaba mucho de como el dineral que estas empresas se hacen para sí y para unos pocos en definitiva, y esta mujer trabajadora. Entonces, en ese sentido también, de nuevo, como que no está la mujer que por favor, no se malinterpreten mis palabras, me encanta esa literatura muy femenina, adoro esas puestas de sol y todo, me encantan, ya nada que decir en contra de esas tremendas autoras, pero esta mujer de la Estela está incómoda, ¿ya? Está incómoda y no está plácida, no está en una situación Genera como incomodidad, genera incomodidad en los otros, genera además. incomodidad y su hablante tampoco es pasiva, porque en ese sentido es un sujeto activo, o sea, está dando cuenta y está denunciando ya lo que estaba pasando, y sobre todo ese poema que se publica en el año 87, o sea, imagínense también el contexto, en esta como aporta del plebiscito, ¿cierto? Y en esta como fantasía de que estaba todo bien, ¿cierto? Que estaba todo como el país moderno, los jaguares, etcétera. Entonces, como que me parece que, de nuevo, ¿no? Como estar en esta idea de que incomodaba con su palabra, más que dijeran, ya invitémosla a todas las lecturas para que lea la poeta. O sea, ella estaba denunciando lo que estaba ocurriendo. Y también, otra cosa que olvidé decir, es un hablante lírico que evalúa lo que ocurre a su alrededor. Entonces, evaluar a través de la palabra poética es hacer una crítica, y es una crítica de frentón, digamos, no era nada así como muy metafórico, ella estaba de verdad criticando al sistema. Entonces, en ese sentido, claro, totalmente desacomodada, no estaba como al ritmo de los tiempos, podríamos decir. Sí, porque también compartimos ayer que fue abiertamente opositora política en sus momentos, cuando se tatuó y luego era opositora como a la dictadura y nunca se cayó con respecto a eso. Entonces, Sí. obviamente como que se notan esas incomodidades dentro de... Sí, perdón, te interrumpí. No, que la conversación está muy entretenida, pero no al tiempo tenemos Sí, que una presentar a cosa. nuestra Tatiana. Dígame. También entre las cosas que estuve mirando para esta conversación encontré muchas tesis y mucho que hablar, o sea, artículos en que hablaban de poemas feministas. Ya se está leyendo en clave feminista. Sí. Y eso es algo que también está importante e interesante destacar. Sí, es que no, eso es importante decir. Yo pensaba cuando la Paula dijo que la Estela no escribía lo que el mandato del canon patriarcal literario le dice a la escritora que debe escribir, que esto no es un invento nuestro, como para la gente que nos está viendo. A la Mary Shelley no se le permitía escribir de monstruo, entonces le dijeron no escriba monstruo, vaya a escribir novelas rosa, entonces la publicaron anónimo, ¿ya? A la Isidora Aguirre le dijeron solo escriba comedias livianas, no escriba denuncia, y ella escribió denuncia, pero la tratamos de recordar solo con comedias livianas. Entonces, en general existe eso, que la mujer escritora que no se adecua al género literario o el tema que patriarcalmente debiese tener, suele tener un castigo, como dentro del recuerdo. Sí, absolutamente. Y como hemos también compartido y comentado durante el ciclo, las mujeres nunca hemos estado en el canon. Partamos por eso. Y las que sí lo logran es como porque se adecúan a lo que el patriarcado está pidiendo, a lo que se está escribiendo, pero ¿quiénes escriben? Los hombres. Entonces, bueno, se nos está pasando el tiempo. Sí, y vamos quiero con la preguntarte, Diana, querida, con respecto a la elección del fragmento que hoy día nos va a leer la Tati. Vamos a leer.
primero, ¿qué es lo que va a leer? Y segundo, cuéntanos cómo fue esa curaduría, por favor. Ya. ¿Cómo elegiste? Sí, vamos a leer Somnolencia Inaudita. ¿Ya? Somnolencia, piensen en un estado de adormecimiento brutal, ¿cierto? Y que ella considera que es inaudita esta somnolencia en la que ella se va hacia adentro. Lo escogimos porque nos llama la atención, tiene un vocabulario fuerte, fuerte. En primeros ensayos y primera lectura costó descifrarlo, no es fácil de leer la Estela. Nosotros acá hicimos un trabajo con la Tatiana para que ojalá se entienda lo que más pueda el poema, ¿cierto? Que se va a entender, yo estoy segura de aquello, pero es un poema complejo y lo que nos llamó la atención es que lo escribió con tan solo 23 años, corresponde a de sus primeros textos de Razón de mi Ser. Los cogimos también para visibilizar Razón de mi Ser porque no está disponible de manera inmediata en las redes. Ustedes en las redes pueden encontrar Los dones previsibles y pueden encontrar Tiempo, Medida Imaginaria totalmente libres en Memoria Chilena, están a disposición de todos. ¿Ya? Entonces quisimos mostrar algo que no estuviese disponible como para aprovechar esta misma instancia de visibilizar aquello que está invisible. Y creemos que acá la Estela tiene una independencia, una autonomía física con respecto al hombre, que yo comentaba en el live, muy distinta quizás a la Bombal y a la Teresa Bilsmont, ¿cierto? Que también tienen una fuerza y un power dramático intenso, pero acá la Estela es desde una posición muy independiente, muy autónoma y en eso muy feminista, y por eso también escogimos este texto. Así que las invito a apagar camarita a la Paula y a la Paulina. Voy a invitar a mi querida Tatiana, que está preparándose para mostrarnos a la Estela Díaz Barín. Tatiana, ¿estás por ahí? Súper. Comenzamos. Yo digo, la llaga del tiempo es profunda, que cada apertura de las horas en que suena el derrumbe de los cálices es desolación para el espíritu. Más, no interpretes a tu sexo como el desentenderse de la imagen. No pretendas buscarme en la redoma de mi sed interior. Has de saber que el sacrificio de mi mundo triangular motivó la ira de los hombres, mas los dioses bendijeron mi osadía. Ya lo sé, que pulsaba mi lira en tus rodillas y ardí de soles en tu boca. Mas no fui feliz.
en la estructura gris de tus milenios no existió la remota Eucaristía, ni en el soberbio impulso de tu mano radicaba mi dicha. Anduve y fui a mis reinos interiores para verificar mi pensamiento, mi planta en el sarmiento y en la roca y en el pezón oscuro de la sombra fue dormido. Y tú ibas tras de mí, siguiéndome. Y yo oía desde mí que me llamabas y sentía el cantar de las espigas en el campo de sol, meciendo pájaros. Mas tú ibas con tus lobos tras mi huella, mordiéndome en las sienes tus deseos torvos, en el espasmo de tu sangre. Mis pies de bailarina, de tanto torturarse, no sangraban. Y una visión de la región del sueño envolvía mis tules amarillos. ¿Cómo deben dolerme las ojeras en la vigilia azul? Tanto quedarme a solas me hace daño. Tanto sentirme mía. Ya no siento. Suma benevolencia de los cielos. El papel. Empaparme de rocío. Suave puñal de sabio sacrificio. Lacerante estilete, mi agonía presunta. Cómo deseo, hermano, tu estadía en mi hora suprema. La joya zodiacal de tu mirada sobre la tierra blanca de mi seno. Cómo deseo el tacto de tu palma cuando suene el derrumbe de mi cáliz. De la sonora eternidad del níquel llega la vibración de mi silencio. Yo estoy conmigo y me recuesto en ella. Muy bien. Muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias. Por acá por YouTube te ponen magistral interpretación, tremenda actuación, Tatiana. Oye, es muy críptica Súper. Estela, no es fácil descifrarla, nos ponen. Sí,
Sí, no es Intensa, fácil. me Intensa. encanta. Intensa, Y intensa. aparte todo, como dijo Paula, el cuerpo, como que inmediatamente yo no vi a la Tati cuando prendiste la cámara, ya tenías como otra actitud con tu cuerpo, con tu cara, o sea, bien, bacán. Linda. Felicitaciones Tati, Diana, qué seca. Sí, sí, y además que el texto no es fácil. Nosotros cuando empezamos a analizarlo veíamos como referencias al erotismo, referencias a la muerte también, y como mezcladas, como que decíamos, el derrumbe de los cálices puede ser como la gente muriéndose, como se derrama la vida de estos cálices, pero también puede ser porque al final ella vuelve a hablar del derrame de su cáliz en un contexto muy erótico, entonces nosotros decimos Claro. el derrame del cáliz también puede ser un orgasmo, que es una pequeña muerte. Entonces hay como constantemente muchos cruces de interpretaciones, como que puede ser una cosa, pero también puede ser otra, que es lo maravilloso de la poesía, ¿cierto? Que el lenguaje figurado nos abre a más de una sola interpretación. Y en el caso de ella no logra dos interpretaciones, sino que es como que se nos abre a muchas. Tiene una pluma, pero intensa, fuerte, eh, palabras difíciles, un vocabulario que nos obligaba a nosotros como, ¿qué es un sarmiento? Estábamos así con la Tatiana. ¿Qué es un Estuvimos todo sarmiento? el rato con el diccionario. Sí, diccionario en la vida, un Mucho sarmiento. diccionario, Y la buscando verdad. y buscando la imagen como para entenderla, Sí. ¿cachai? Entonces, sí. En ese sentido, Paula, el lenguaje que ella utiliza, desde cómo se podría definir el tipo de... Es una prosa, ¿no? Ya, Sí. pero ¿desde dónde viene ese nivel de imágenes? Sí, yo Tiene creo que 23 años, ojo, tiene 23 años. Y es, no sé, es hermoso. 50, es la vida entera. Es Sí. brutal. De verdad que es brutal. Me gusta mucho, bueno, me encantó tu interpretación, Tati, me emocionó mucho. Me gustó, Sentí Paula, qué como, bueno. sí, me gustó, estoy como media como sin palabras, estoy así como ya, volvamos a hablar de esto, ya volvamos a hablar Pensaste que, pero eso es bonito, tú que la has estudiado tanto, ¿qué pasó con esta lectura? ¿Pudiste Sí. ver algo de Estela? Sí, lo que pasa es que, claro, me quería referir también al trabajo como, que es muy bonita como esa triangulación, ¿no? Que está la palabra de la poeta, está la directora y está la actriz. Entonces, todo eso que encarna Estela en sí misma, digamos, ustedes como que lo separan y eso me parece maravilloso. Y la interpretación que hicieron ambas del poema, que eso le da como otro vuelo al texto y eso siempre se va a agradecer. Y creo yo que me gusta mucho también que hayan hecho mención a la edad que tenía Estela, porque, claro, 23 años en esa época, no sé, la poeta adolescente prácticamente, ¿no? Como esta imagen que de nuevo la tenemos muy asociada a los varones, el poeta niño, que Rimbaud, eh, y que Estela es la poeta adolescente también, ¿ah? Y en ese sentido, todo ese lenguaje, lo primero que se me viene a la mente, Tati, es como responderte como desde una lectura mucho más psicoanalítica, como una libre asociación, y que ahí, por ahí también vamos a hacer surrealismo, como una unión libre de muchas imágenes, sensaciones, colores, harta joya, harto metal, eh, y todo o sea, abismante, como que 23 años y claro, muchas veces los docentes de literatura, que yo también me he visto en clase así como, separemos el texto de los autores ya para analizar el poema, digamos, como el asunto que está en la página en blanco, pero en este caso no podemos separarlo de la edad que tenía, creo yo. Porque eso mismo la envuelve de esa pureza y de como esa, como de esa, como casi como acto inconsciente de unir todo lo que se te viene, pero que no es una unión incoherente, ¿ya? Porque por mucho que ya lo haya editado, por muchos procesos que haya pasado de corrección, de todas formas va y viene y se constituye en un texto, ¿no? Así que yo lo leería desde ahí, como algo como muy como inconsciente, muy unido también al mundo onírico, por algo, ¿no? Los surrealistas la celebraron en los dos grandes movimientos que ha habido en Chile del surrealismo, la celebraron, de hecho Derrame hizo un acto, después de la muerte de Estela, le hizo un homenaje, los surrealistas del grupo Derrame,
Aldo Alcota, hasta hace muy pocos años que yo lo seguía en Facebook, seguía celebrando a Estela y promulgando su obra, digamos. Eh, y en ese sentido, claro, el vocabulario es complejo, porque también ahí nosotras que queremos, ¿no? Como formar audiencia, como acercar a las personas a la poesía, y por ahí también que me gustaría, también como desde mi vereda de autora, como que la poesía, claro, yo entiendo como este asunto, ¿no? Como tan humano, de que queremos entender la poesía, como que, claro, leemos una novela, podemos decir, sí, mi novela Racionalizarla, como claro, racionalizarla. como que tú ves una serie, ves una película, lees una novela, vas a una obra de teatro y tú cuentas, ¿no? Se trata de esto, entonces el protagonista, bla, y el protagonista no sé qué. Pero la Claro. poesía tú no puedes decir como, bueno, el libro que estoy leyendo, el hablante lírico, es como que inmediatamente es como, entro en otra dimensión. Por ahí como que yo haría como la conexión, ¿no? Que me parece como, de nuevo, como súper como humano querer comprenderlo racionalmente, pero muchas veces el poema no se comprende, ¿ya? Y la belleza está en esa misma como casi que estoy nuevo, soy nueva en este mundo y todo lo que viene a mí es como si lo viera por primera vez, ¿ya? Entonces, de ahí también que tal como decía Bataille, el poeta también es el niño y el lector tiene que meterse en ese juego, ¿cierto? Como de la niñez, como de acercarse a ver esas cosas, a olerlas, a sentirla como si fuera la primera vez. Pero no, Lo que maravilloso su pasa, trabajo. sí, lo que pasa es que no es menor porque algo que hablamos con la Tatiana, que como directora, ponte tú, yo tengo el desafío de que la Tatiana lo entienda y lo explique, ¿cachai? Claro. Porque si ella no lo entiende, la hago navegar así en mares que es como demonios, ¿por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo? ¿Por qué esta Por emoción y no supuesto, esta claro. otra? ¿Cachai? O sea, es Claro. como... Entonces, es muy heavy interpretarla a ella, pero hablábamos con la Tatiana constantemente, que la Tatiana me decía, hay que hacer una obra de teatro con ella, como, porque lo hablamos todo el rato, pero porque es muy dramática y muy teatral su poesía, tiene Sí. mucha emocionalidad. Veíamos además la postura de la mujer, como que hablábamos de esto como, oye, el sacrificio de mi mundo triangular, o sea, como casi meterse en mi casa, meterse conmigo, motivó la ira de los hombres. Más, pero, ¿cierto? Los dioses bendijeron mi osadía. O sea, con Me encanta. 23 años, como que hablan mucho de este perfil de ella de desfachatada, a minutos arrogante y todo. Con 23 años decir eso es como el que se Muy mete una con... punk, Sí, absolutamente una punk. pero muy Antes del punk. Super panquita. funky. Antes sí. Me ¿No? encanta. O el erotismo abierto para ella, que es de la generación del 50, que escribió esto, ¿cierto?, del 49, decir, yo sé que pulsaba mi lira en tus rodillas y ardí de soles en tu En boca tu boca. y no fui feliz, ojo. Sí. Eso es ¿Cachai? maravilloso. Es la Encuentro intensidad misma. es la intensidad misma, pero además que es como, ¿a qué pobre hombre le habrá escrito eso? Y ¿Cachai? eso Como, pensábamos. no Bien, sé, Por eso le escribieron la víbora. claro, pero yo creo que eso Pobre. quizás no es solo para un hombre. Yo Sí, sentí sí, que eso sí, era para los hombres. absolutamente. hombres, Y sí. no, Sí, no es es para nada los. para los. Ahí se las Es que Claro. dejo. ahí vienen de nuevo esas palabras de ella, ¿no? Como el devenir poeta, como que ella como que se transmuta, es una cosa y es otra, y claro, muchas lecturas clásicas, por ejemplo, se me viene a la cabeza Safo, que Safo también tenía esta cosa como que, pero Safo, claro, dedicada a sus doncellas, ¿cierto? A sus ex estudiantes, ya vendrás llorando, ya estarán tus ojos, y esta cosa como súper lapidaria, y en ese sentido también, ¿no? Es maravilloso que el poema en general y los de Estela en particular estén abiertos a múltiples interpretaciones. Eso me parece hermoso, como que la palabra poética logre que venga Diana con Tati a trabajarla de esa manera y que capaz que se lo pasemos a otra dupla y lo trabaje de otra forma. Entonces, eso me parece maravilloso, esta triangulación como entre la palabra poética, actriz y directora y cómo se funden en una sola cosa. Así que de verdad Sí. maravillosa la lectura. Sí. Y ojo que yo creo que pasa, en el teatro también pasa, que a veces uno puede contar una historia, pero el cómo lo entiende cada persona, hay que entender que También, claro. las obras se entienden también desde nuestra biografía, lo que a mí me pasa con ese Claro. personaje. Entonces, la forma en que cada espectador explica lo que vio a veces es súper diferente. Entonces, y eso es lo maravilloso también de la arte, como volviendo a eso, es un espacio que nos conecta con nuestras emociones, con nuestra corporalidad,
que en un mundo tan desconectado como el actual, además, creo que es muy, pero muy, muy necesario. Por algo los griegos no iban al psicólogo, iban al teatro a hacer catarsis. Claro. Podría ser, ahora sí, ¿no? Sí, muy Porque los necesario. psicólogos están llenos ahora. Sí, Hay que llenar, Oye, hay que llenar los teatros. hay que llenar los claro, teatros, vayan a purgar emociones al teatro, obvio. súper buena idea. Sí. Oye, Oye, me Amora, encanta que nos hayamos estamos... salido absolutamente de Sí. la pauta, me encanta, me fascina, pero No, igual quiero decir muchas cosas, pero dentro de todas las cosas que quiero decir, quería saber cómo se sintió la Tati, y si obviamente ahora, con toda la información que nos entregó la Paula, también desde haberla conocido, ¿te hace sentido lo que interpretaste, el fragmento? Junto, acompañado un poco de esta biografía o de este camino, porque no solamente es como lo que ella vivió, sino como sus influencias, que es lo que nos mencionaba la Paula, esto de las imágenes, que es muy surrealista, porque también había muchas cosas que nosotros, no era solamente como emoción tu interpretación, también era como imágenes. Bien onírico, eso como que como nos llevaste así como surfeando en emociones, imágenes, sensaciones, eso. Cuéntame cómo te sentiste con esta interpretación. Mira, bueno, lo primero que tengo que decir, que no quiero dejar de decirlo, es que yo a Estela Díaz la escuché de chica porque mi padre era amiga de él. Mi padre era amigo de Estela. Me acuerdo que contaste eso en la primera reunión que tuvimos, pero de la hace como Colorina. 2 años atrás, no sé. No, espérate, es que hace 2 Colorina. años atrás, cuando ella leyó a Gertrudis Gómez de Avellaneda, le dije que queríamos hacer un ciclo de chilenas porque la gente nos lo estaba pidiendo y le nombré la chilena y la Tati me dice, yo quiero ser Estela Díaz Marín. Yo. Me Sí. Ya, Claro, viste, no estamos locas. ¿no? Por Paula. eso, porque era un nombre muy familiar para mí y descubrirla ha sido, pero fascinante por lo que los decía, por lo teatral. Leí todo lo que encontré, busqué mucho, googleé mucho, y sí, o sea, me fui haciendo esta imagen y la fui construyendo en mi cabeza, y claro, me parece que ella es un personaje teatral absoluto. No fue nada de fácil interpretar esto, entenderlo. La Diana me ayudó así maravillosamente y con mucha paciencia, porque no llega inmediatamente. Como te digo, estábamos también con un diccionario en muchas partes, pero lo fascinante es eso, es que el leerla te emociona, el leerla te lleva a otros mundos, el leerla ella te posee. De verdad es soberbia. Siento que es de una literatura soberbia, creo que no puede no estar en los planes de estudio, no puede no estar en la biblioteca de nuestras casas, no puede no hablarse de ella. Es una injusticia y es una falta de respeto y de falta de, no sé, de sensibilidad. Creo que hay una deuda pendiente. Pensar también cómo ella se va, cómo deja este mundo para irse a su mundo y lo deja tan precariamente, ¿no? Ella en tan... O sea, no hace mucho me escribió un amigo que me dice, ¿sabes qué? La Estela venía de repente a la casa, era amiga de mi madre y venía por un plato de comida. Entonces tú decís, perdón, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Estamos haciendo esto y esta señora no tenía que comer. No puede ser. O sea, la desprotección eso a mí, a la de cultura. verdad me conmueve y me duele. Sí, de todas maneras. De todas maneras. Y Muy además que fuerte, es algo sí. que sigue pasando. Pues, como, Claro. no es Y algo ella que... luchaba por todo esto, ¿no? Y ella decía, y ella hablaba también, ¿no? Y defendía estas causas, no entendía, claro, no entendía que por qué había esta precariedad.
pero claro, es la deuda pendiente de ella y de muchos más, pero en este caso es ella. Y hay que darle el lugar que se merece. Entre los que saben y los que están aprendiendo a conocerla, ¿no? Sí, de todas no maneras, quería dejar chicas, de pasar este momento. Yo igual me he valido de este librito de la Eva Devia, que se llama Insolentes, historias femeninas desde lo políticamente incorrecto, y aparecen muchos datos de los que también estuvimos hablando. Eso, quería mencionarla también, porque me ha servido mucho para este proyecto. Y eso, súper. ¿Cómo estamos en la hora? Mías, sí, nos Ya pasamos. estamos muy pasadas. De hecho, en el Instagram nos caímos, porque el Instagram es 1 hora. No te puedo creer. Sí, nos pasamos. No, pero no hemos pasado 7 minutos. Ya. Tanto. Yo quería... Pero para que vamos cerrando ahí las últimas ideas para despedirnos, invitar a la gente, acuérdense que esto es del Fondo de Fomento a la Lectura, invitar a la gente a leer y conocer a nuestra querida Estela Díaz Barín, a que busque la forma de incorporarla en las aulas escolares, universitarias, en los teatros, en la música y en donde los lugares creativos se puedan articular y los lugares de investigación y de academia. Las escuelas de teatro también, Diana. De todas maneras. Además que ella estuvo metida en pantomima ahí con Jodorowsky, así que hay una tradición teatral también en ella. De todas maneras. Paula, Tatiana, ahí para que vayan cerrando, despidiéndose de la audiencia, agradecer a todos los que siguen conectados ahí en YouTube y en Facebook. Hoy no pensé que no habíamos pasado tanto, quería leer algo, pero mejor lo voy a dejar guardado para después, perdón. Paula, querida Tatiana, para que nos vayamos despidiendo ahí. Yo agradecer la invitación, Diana, agradecer esta posibilidad de visibilizar a la invisible y a la potente Estela Díaz. Feliz. Gracias. Muchas gracias. Sí, yo también agradecerles por invitarme a este proyecto y para que la noche siga siendo de Estela, ¿no? Yo creo que esa es como la invitación. Y que claro, no quiero también dejar la noche como algo glamoroso, porque lo que dice Tatiana es súper cierto, que se sabía, ¿no? Y lo vemos también en el documental, cómo termina la vida de esta tremenda poeta, y como pasa con muchas creadoras y creadores, en general en Chile, el horroroso Chile, ¿no? Como se decía por ahí. Y nada, como que la noche siga siendo de ella, y esa noche con todos sus secretos, su oscuridad, su belleza y también lo peligroso, ¿no? Porque Estela siempre estuvo de ese lado del camino, así que agradecerle y ojalá que se genere más lectura y que podamos llevarla, ¿cierto? Nosotras sabemos que muchas veces la poesía es un asunto de boca en boca, así que seguir hablando de ella y poniendo posts de repente en nuestras redes sociales de sus textos para que la tengamos siempre cerca. Así que muchas gracias por la invitación. Y gracias, Tatiana, por tu interpretación, estuvo maravillosa. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. No sé, algo sucedió y fui realmente poseída por Estela Díaz Barín, porque aparezco como Estela Díaz Barín ahora. No sé qué pasó. De verdad, yo lo vi de repente que apareció. Yo no hice nada. No, yo dije la Pauli como que hizo una performance. ¿Cómo voy a ser así de patuda? No sé. ¡Wow! No sé cómo pasó. ¡Qué lindo! ¿De verdad? Fui poseída. Yo te renombro, Estela querida, no te queríamos robar la identidad hoy día, solo te queríamos conmemorar. Claro. No, muchas gracias a todos, agradecemos al Instituto de Estética, ¿cierto? Agradecemos a Balmaceda Arte Joven, a Auch, autora chilena, ¿cierto? Y pedirle a la gente que esto se queda en YouTube, va a quedar dando vuelta ahí para que no lo veamos solo los que los vimos hoy día, que somos poquitos. Chile es un país, un territorio enormemente largo, queremos que esto llegue a más personas, así que mientras dure el fondar esto va a seguir arriba para que lo comparte, lo divulga, ahí ayúdennos, que eso es totalmente gratis y online, así que no hay excusas para no compartir cultura, queridos. Así que eso, y muchas gracias, chicas, por haber aceptado la invitación y por este honor a la Estela. Nos desconectamos y próximo martes, último capítulo, María Mondel, tremenda poeta también, que fue ahí apañada por nuestra querida Gabriela Mistral y que tampoco pescaron mucho, siendo que la Gabriela
la ensalzaba muchísimo, así que para que la conozcan también a la querida María Mombel. Eso, y nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, Chao, chao. Hasta la próxima. Nos vemos.